vamos a hablar acerca de la globalización y el buen vivir. Empezamos. Buenos días, nos encontramos en el Ministerio de Educación con el líder de capacitaciones, señor Hugo Galarza, el cual nos va a ayudar a despejar diferentes dudas respecto a la globalización y cómo se relaciona también el buen vivir dentro de la globalización. Buenos días, señor Hugo Galarza. Mi nombre es Gabriela, pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas CESPE, ubicada en Sangolquí. Una pregunta que deseaba hacerle es, ¿qué entiende usted por globalización? Bueno, la globalización entiendo yo que es la apertura de nuestro país hacia otros países en todos los aspectos, no solo aspecto económico, productivo, sino educativo, social y todos los aspectos que puedan ser de beneficio para nuestro país. Claro, la globalización se encuentra en todos los ámbitos, directamente. En todos los ámbitos, claro. No solamente en el productivo, que puedan venir inversiones a crear empresas y todo eso. Si es que nosotros eso no lo aportamos o no lo sentimos con una globalización educativa, por ejemplo, mal lo haríamos. Entonces, si es que hay otros países que tienen una educación excelente, ¿por qué no acoger eso y hacerlo aquí en nuestro país? Actualmente el gobierno sí lo está haciendo a nivel educativo. Hemos visto las escuelas del milenio, las unidades educativas del milenio, entonces y yo pienso que en ese aspecto también ha habido una apertura de nuestro país a otros países, y por eso es que en el aspecto educativo, que es lo que nos compete a nosotros como Ministerio de Educación, ha habido una apertura y se ha cogido todo lo bueno y se está haciendo y se está viendo frutos aquí en nuestro país. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Estefanía Rodríguez. Yo le quiero preguntar a usted sobre, como estamos en el Ministerio de Educación, ¿de qué forma afecta la globalización en la educación? Afectar en la educación, yo creo que no ha habido aspectos negativos en cuanto a la globalización, porque como dije anteriormente, se ha acogido, se ha aperturado, si se puede utilizar esa palabra, todos los aspectos positivos que, por decir, en Chile ha habido la educación, que es buena la educación en Chile, en Estados Unidos, España, todo lo bueno que ha habido en esos países se ha acogido, se ha hecho a nuestra educación con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se ha aperturado y se ha beneficiado a los docentes, por ejemplo, se ha creado las unidades educativas del milenio y creo que podríamos decir que como Hugo Galarza se ha perjudicado una cosa. Existían a nivel de parroquias, a nivel de cantones, escuelitas que tenían 80, 100, 120 estudiantes, y estos estudiantes eran hijos de los agricultores. Entonces, estas escuelitas estaban en el cerro, estaban en el llano, pero alejados de las grandes ciudades. Entonces, al hacerse las unidades educativas del milenio, se ha fusionado estas escuelitas con otras instituciones, y mínimo a mínimo, para que una escuela o institución educativa funcione, debe tener mínimo 500 personas, 500 alumnos. Entonces, con estas unidades educativas del milenio se ha fusionado ese jardín, escuela y colegio. Y estas escuelitas que estaban en los páramos, digamos,
se suprimieron, se cerraron. Entonces, eso pienso yo que podría ser un aspecto negativo, porque los chicos que asistían a esas escuelitas ya no pueden ir a la ciudad. Entonces, ¿qué les toca a ellos? Quedarse en el tercer año, primer año o segundo año que estuvieron aprendiendo y ayudarles a los padres a las tareas de campo. Entonces, en ese aspecto sí pienso que puede haber sido negativo. Bueno, respecto a lo como usted nos mencionaba, desde la educación, respecto a la globalización, ha ayudado a aperturar nuevas instituciones educativas, sistemas educativos para la mejor educación, para que cada vez las personas no quedemos solo en una educación básica, sino sigamos teniendo más conocimientos. Como usted también mencionaba respecto al tema negativo, que es a suprimir lugares donde no había mucho acceso, ese sería un aspecto negativo. Respecto a esto, ¿usted estaría de acuerdo que los estudiantes deberíamos interesarnos más cada día por este tema de la globalización, para que tengamos en cuenta que la globalización nos ayuda positivamente, como usted me mencionaba, en el sistema educativo, pero también tiene sus desventajas? ¿Usted cree que deberíamos estudiantes siempre estar pendientes y hacernos por qué eso de la globalización y estar interesados en la globalización? Bueno, yo pienso que los estudiantes actualmente, sea de la ESPE o cualquier otra institución superior, sí están al día con las noticias, sí están al día con lo beneficioso o perjudicial que puede ser la globalización por los implementos que ahora están en YouTube, Internet, Twitter, etcétera, etcétera, que ustedes lo manejan perfectamente. Uno de los aspectos que podrían ustedes ser partícipes es, si no como estudiantes en forma personal, pero sí a través de la ESPE como universidad superior, podrían solicitar al Ministerio de Educación para que ustedes puedan participar dentro de lo que antes había la alfabetización. Ahora está con otro nombre, sin embargo ya no se ve lo que antes hacían los estudiantes del sexto curso, la participación estudiantil, educación ambiental, educación para la salud, alfabetización que había. Entonces ahora están retomando otras actividades, y sí sería bueno ver la posibilidad de que la ESPE pueda con el Ministerio de Educación participar en algún convenio para que ustedes puedan a esas escuelitas que se cerraron o a esos sectores ver la posibilidad de irles a alfabetizar o a continuar con los temas de la escuela, de los primero, segundo, tercer grado de la educación básica, que ellos hasta cierto punto dejaron inconcluso eso. Otra parte que quisiera ver, los estudiantes universitarios ahorita para graduarse tienen que hacer horas de pasantías o prácticas estudiantiles. Los estudiantes, especialmente del área de ciencias de la educación, están viéndose un poco relegados por cuanto, primero, aquí en el Ministerio de Educación, que deberían, a nivel de colegios o instituciones educativas, hacer las pasantías. Sin embargo, nosotros nos acogemos a lo del Ministerio de Trabajo, y para recibirles como pasantes debemos pagarles y afiliarles al seguro. Sin embargo, no hay presupuesto y por eso no se les ha estado recibiendo. Entonces podría aparte hacerse un convenio para ver qué dice el Ministerio de Educación y la ESPE en este aspecto. Es muy importante. Bueno, nosotros como estudiantes, ¿usted qué piensa? ¿Qué desafíos debemos enfrentar nosotros con respecto a la globalización? Bueno, estar al día en esto de la globalización. Por ejemplo, no sé si ustedes estén en conocimiento porque salió Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones ustedes deben estar
al tanto para ver en qué beneficia a nuestro país, en qué perjudica. Sí sería bueno de que ustedes hagan algún conversatorio con los profesores, con los que entienden sobre este tipo de situaciones, para que les amplíen y de qué manera podrían ustedes aportar a la educación en este tipo de cosas. Bueno, sí, muy amable por todo lo que nos ha mencionado. Para finalizar, usted, ¿cómo puede ver que se relaciona lo que es la parte del buen vivir en la educación? ¿Cómo se lleva esta relación, que los dos están unidos? Porque es lo como se menciona, que sin buen vivir no se puede dar una educación. Bueno, nosotros aquí en el Ministerio, en Planta Central, tenemos una Dirección de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Aunque se crea que es muy simple este tipo de cosas del buen vivir, aquí en Planta Central nos ha ayudado, por ejemplo, haciendo pausas activas, nos ha ayudado sobre lo que es salud y seguridad ocupacional. Ha ayudado también a que los chicos, y aquí en Planta Central, y que los chicos a nivel de escuelas puedan ser de una manera muy positiva a reciclar las cosas, que puedan utilizar, que eso también es el buen vivir, reutilizar o utilizar cosas y no desperdiciar. Normalmente los chicos, luego de que se les da charlas y todo eso, van a la casa y a los padres nos ponen en aprietos, porque a veces nosotros dejamos la llave abierta mientras nos cepillamos los dientes, etcétera. Entonces nos llama la atención, nos piden que cerremos. Ese tipo de cosas yo pienso que es positivo, porque nos hacen tomar conciencia de lo beneficioso o perjudicial que podemos nosotros como seres humanos hacerle al planeta. Y además, en nuestra vida diaria, ¿qué podemos nosotros hacer mejores cosas y ser mejores humanos con lo que nuestros hijos, nietos y ustedes como estudiantes nos ponen ese punto sobre las IES, para que nosotros tomemos conciencia de lo que podemos mejorar y podemos hacerlo nosotros como ciudadanos comunes y servidores de aquí del Ministerio de Educación? Queremos darles, con el señor aquí presente, muy amable por la entrevista. Gracias, niñas.